Bona tarda, jo soc Chen, soc el resident de Cap de Borrell i aquesta tarda donaré una sessió sobre el diagnòstic i tractament de l'anafilàxia. I aquesta sessió està basada en la guia Galàxia de 2016, que és la guia més actualitzada. L'anafilàxia, ho donaré en castellà, perquè està tota la presentació en castellà. La anafilaxia es una reacción alérgica más grave que se puede ocurrir. E incluso puede llegar a poner en peligro la vida del paciente. Existen datos epidemiológicos que nos indican que los casos de anafilaxia están aumentando en España, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Para empezar, es importante diagnosticar los casos de la anafilaxia en el momento agudo y instaurar el tratamiento, obviamente, y posteriormente realizar un diagnóstico etiológico, un seguimiento y educar al paciente y a las personas cercanas a él para prevenir los posibles nuevos episodios. En caso de los niños, será fundamental la educación en el ámbito escolar, tanto los profesores como los monitores, los cuidadores, etc. No hay una definición universalmente aceptada ni criterios para su diagnóstico. Conceptualmente, en la Guía Galaxia 2016 se considera que la anafilaxia es como una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. Y desde el punto de vista clínico, se trata de un síndrome con síntomas y signos sugestivos de una liberación generalizada, sistémica, masiva de mastocitos y basófilos. La afectación cutánea en las reacciones alérgicas, anafiláxicas, la afectación cutánea es la más frecuente y nos permite orientar el diagnóstico, aunque no siempre está presente. De hecho, está ausente hasta un 20% de los casos. La falta de criterio universal hace que el diagnóstico sea difícil, por lo que no hay realmente muchos datos sobre su incidencia. Pero en los últimos 10-15 años se estima que se ha producido un incremento de probablemente hasta 7 veces admisión por anafilaxia, aunque la mortalidad ha permanecido estable, afectando sobre todo a las personas de edad avanzada, debido a sus comorbilidades basales. Las causas de anafilaxia varían dependiendo de la edad. Los alimentos son la causa más importante en la infancia, mientras que los fármacos son más frecuentes en los adultos. Los alimentos implicados también se varían según la área geográfica y la edad de los individuos. En los adultos, los alimentos implicados son generalmente frutas, mariscos, pescados, mientras que en los niños los alimentos implicados generalmente es la leche, los huevos, frutos secos, etc. Los fármacos más frecuentemente implicados son sobre todo los antiinflamatorios, los antibióticos, sobre todo del grupo de los beta-lactámicos, y el contraste iodado. Y si eso ocurriera en el ambiente hospitalario, hay que pensar también en la causante posiblemente el látex. Y otras causas que tenemos que considerar es la anisakis por el consumo de pescado crudo. La fisiopatología, como había comentado en las diapositivas anteriores, es producida por una degranulación masiva y súbita de los mastocitos y basófilos. Una reacción anafiláctica se trata de un cuadro mediado por IgE, y mientras que una reacción anafiloide no. Una reacción mediada por IgE requiere un contacto previo con alérgeno. Y eso significa que el paciente está previamente sensibilizado. Y ante una segunda exposición se activa la cascada de señales intracelulares
y así produciendo consecuentemente una degranulación sistémica. Y en las reacciones independientes a IgE, la sustancia actúa directamente sobre las células eosinofílicas y esófilos y se produce una degranulación. Los desencadenantes clásicos son, por ejemplo, los fármacos de opioides. Cuando sospechamos que estamos ante una reacción anafilaxia, cuando aparece de forma súbita, es decir, en minutos o en pocas horas, un síndrome de rápida progresión que afecta a la piel o la mucosa o ambas cosas y el compromiso respiratorio circulatorio. Y recordamos que el 80% de reacciones anafilácticas cursan con una afectación cutánea. Y eso, debemos de recordar que eso implica que en 20% de los casos la manifestación se manifiesta solamente en forma de hipotensión. También se ha descrito que manifestaciones digestivas se asocia con una mayor gravedad de la anafilaxia. Cuando existe afectación cardiovascular con hipotensión, se habla ya de un shock anafiláctico. En el diagnóstico de anafilaxia no tenemos signos o síntomas patognómicos, aunque sí una rápida progresión de la gravedad o de la intensidad de los síntomas. Y esta característica es tanto válida para los niños como también para los adultos. Existen síntomas o signos de alta sospecha, como prurito palmar, palmoplantar o prurito genital. Tenemos que recordar que los niños son menos propensos a manifestar compromiso circulatorio, pero en contrapartida tienen más tendencia a manifestar síntomas respiratorios y digestivos. Y por ese motivo, en ocasiones, el diagnóstico de anafilaxia en niños puede pasar desapercibido, en parte también porque la anamnesis es complicada, bueno, limitaciones de la comunicación. Si el paciente presenta urticaria o angioedema, el diagnóstico es claro, es fácil, pero los síntomas principales, si los síntomas principales son dolor abdominal, vómito o dificultad respiratoria, a veces puede ser complicado llegar a realizar un diagnóstico correcto y eso comportaría un retraso e inicio de tratamiento. En resumen, en la sospecha clínica hay que tener en cuenta que la alergia alimentaria es la causa más frecuente de la anafilaxia en la pediatría y que la atopía aumenta el riesgo de la anafilaxia. Los cofactores aumentan el riesgo de que ocurra una reacción alérgica o aumenta la su gravedad. Los cofactores pueden ser ejercicio físico, fiebre, infección aguda, la premenstruación, estrés emocional, ingesta antiinflamatorio o incluso ingesta de alcohol. Aquí hay una tabla con criterios diagnóstico para diagnóstico de anafilaxia. Sospechamos que puede existir una reacción alérgica anafiláctica si existe primero afectación cutánea más compromiso respiratorio o hipotensión de inicio agudo. O si aparece de más de dos síntomas siguientes: piel, afectación respiratoria, hipotensión o síntomas gastrointestinales persistentes. O bien cuando hay un descenso de presión arterial tras una exposición a un alérgeno conocida. La anafilaxia unifásica o monofásica es fácil de comprender, pero la anafilaxia bifásica se define como una recurrencia de los síntomas entre la primera y las 72 horas, que generalmente suele producir entre 6 y 8 horas después de la resolución de los síntomas iniciales y sin que se produjera una reexposición. Y se presenta aproximadamente en 20% de los casos de anafilaxia. Anafilaxia prolongada, por otro lado, se refiere a la persistencia de los síntomas a pesar de varias dosis de adrenalina intramuscular. Es realmente infrecuente. Y en estos casos,
habría que valorar la opción de administración de adrenalina en perfusión continua. La gravedad de la anafilaxia se relaciona con la rapidez de la progresión de los síntomas, el tipo de los antígenos y la vía de entrada. Y evidentemente también con los órganos afectados. Hay otros factores que son propios del paciente, es decir, la edad, la patología cardiorrespiratoria de base. La anafilaxia más grave son las que presentan con hipoxia, hipotensión y afectación neurológica. Por lo tanto, la evaluación inmediata del paciente es seguir los protocolos de ABCDE. La A, de asegurar la vía aérea que sea permeable. La B, de ventilación y respiración, de escuchar los ruidos respiratorios, evaluar la frecuencia respiratoria y monitorización de la saturación de oxígeno. La C, de circulación, es decir, la frecuencia cardíaca, el pulso y la presión arterial. La D es de la disfunción neurológica, que se valora con la escala de Glasgow. Y finalmente la E es de exponer todas las partes del cuerpo para examen físico. La anafilaxia grave se define por la presencia de cianosis, saturación de oxígeno inferior al 92%, presencia de hipotensión, alteración de nivel de conciencia, hipotonía o incontinencia. La anafilaxia moderada si se presentan síntomas que sugieren afectación respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal. Es decir, si apareciera disnea, estridor, sibilancias, náuseas, vómitos, sensación de garganta ocupada o dolor abdominal persistente. Recordamos que las manifestaciones cutáneas como el eritema, urticaria o presencia de angioedema no se consideran como criterios de gravedad. Las pruebas de laboratorio nos sirven para apoyar el diagnóstico de la anafilaxia. Son principalmente histamina y triptasa. Los valores de histamina en sangre alcanzan un pico a los 5 o 10 minutos desde el inicio de los síntomas y se disminuyen progresivamente a los 60 minutos por su rápida metabolismo. Los enzimas metabolizadoras son N-metiltransferasa y diaminoxilasa para aquellos interesados que puedan hacer una investigación. Dado su rápido metabolismo, la utilización práctica de histamina en la práctica clínica es muy inusual, para no decir nula. En la actualidad, la medición de triptasa sérica es la prueba más útil y se debe solicitarse ante cualquier sospecha clínica de la anafilaxia en forma de curva enzimática, que es similar en caso de como la sospecha de Diamcest, que solicitaríamos las troponinas ultrasensibles. La triptasa se eleva entre 15 y 180 minutos después del inicio de los síntomas, por lo que se aconseja la extracción de mínimo de 3 muestras seriadas. La primera se realizaría a la llegada del paciente. La segunda se extrae a las 2 horas de su llegada, 2-4 horas de su llegada, y la tercera a partir de las 24 horas. Y incluso se puede hacer la tercera extracción en la visita con el alergólogo, porque su uso es para determinar el nivel basal de triptasa del paciente. La triptasa es una sustancia altamente estable, por lo que podemos almacenarlo en frigoríficos en el caso de que nos llegara un paciente un viernes por la tarde o viernes por la noche. El diagnóstico de anafilaxia es fácil de sospechar generalmente, sobre todo si hay manifestaciones cutáneas o si existe un antecedente médico de administración de fármacos o de exposición de alérgenos conocidos. Sin embargo, cuando faltan las manifestaciones cutáneas o hipotensión aislada o no es posible realizar una anamnesis, puede ser difícil diagnosticar una anafilaxia. Y aquí está una lista de diagnóstico diferencial. Un ejemplo claro es la urticaria crónica,
el tratamiento se basa en uso de antihistamínicos a dosis elevadas, pudiendo llegar a cuatriplicar la dosis habitual de antihistamínicos, pero no requiere tratamiento de corticoides ni administración de adrenalina. En el episodio agudo, se debe primero reconocer el estado de gravedad del paciente y solicitar ayuda. El tratamiento inicial se basa, como había comentado anteriormente, en el protocolo ABCDE. Utiliza posteriormente la adrenalina cuando esté indicado y, importante, sobre todo, el estudio y seguimiento posterior por un alergólogo de forma preferente. La posición del paciente debe ser cómoda, con las piernas elevadas, para favorecer el retorno venoso, aunque, obviamente, esta posición sería desaconsejada en el caso de que presentara vómitos o dificultad respiratoria. Evitamos cambios posturales, sobre todo colocar al paciente en bipedestación hay que evitar porque podría empeorar el compromiso hemodinámico del paciente. En el caso de que el paciente esté inconsciente, con respiración espontánea, debe de ser colocados en decúbito lateral y, si es embarazada, el decúbito lateral izquierdo para evitar la compresión de la vena cava. Recordamos la E de exposición refiriendo a la retirada de alérgeno. Suspender administración de fármacos supuestamente causantes de la anafilaxia y, obviamente, si vemos un aguijón, retirarla. Y si se tratase de una anafilaxia producida por alimentos, no debemos provocar vómitos, aunque sí retirar restos de alimentos de la boca. Y retirar el látex si hay sospecha de alergia. Y, sobre todo, no retrasar el tratamiento definitivo si la evitación de alérgeno no es fácil o no es posible. Y el protocolo de actuación es la siguiente. Ante la sospecha de la anafilaxia, se coloca al paciente en posición decúbito supino o decúbito supino lateral izquierdo y se valora el paciente siguiendo el protocolo ABCDE. Se administra adrenalina vía intramuscular y se revalora el paciente. En el caso de que haya un empeoramiento de su estado general, valorar si la necesidad de intubación, traqueostomía, ventilación mecánica, etc. Y si requiere tratamiento adyuvante, se administra. En el caso de mejoría, se recomienda observación durante 6 o 8 horas en servicio de urgencias. En el caso de no haya mejoría, se repite la dosis de adrenalina intramuscular y valorar iniciar perfusión de adrenalina en vía endovenosa y otros tipos de tratamientos. En los pacientes con diagnóstico o sospecha de una reacción anafiláctica, debe ser observado durante al menos 6 o 8 horas tras resolución de la reacción. Más tiempo si presentara antecedentes de reacciones anafilácticas bifásicas o paciente con antecedentes de asma grave, broncoespasmo, otras comorbilidades, o si hay un acceso a servicio de urgencia dificultoso. El informe de alta. El informe de alta debe de incluir las medidas de evitación de alérgeno y de las instrucciones de cuándo y cómo utilizar el autoinyector de adrenalina. Los pacientes deben ser derivados a la unidad de alergología para investigar los posibles factores desencadenantes y, por tal, de establecer medidas para minimizar el riesgo de las reacciones adicionales y asegurar que los cuidadores están capacitados para manejar las reacciones posteriores que puedan producirse. En algunas ocasiones se realiza también pruebas de exposición para confirmar el alérgeno y posibles cofactores implicados. Pero obviamente eso se realiza en servicios de urgencias, en servicios de alergología y no en centros de atención primaria. La educación se focaliza sobre todo en aspectos de autocuidado y autotratamiento si aparecen nuevos episodios de anafilaxia. Primero de todo, todos los pacientes deben ser informados y conocer
los alérgenos causantes y aprender cómo evitarlo. Deben de llevar autoinyectores de adrenalina durante todo el momento. Y el paciente debe ser capaz de identificar los signos o síntomas de anafilaxia y ejecutar un plan que consiste en, primero, informar a sus acompañantes de la situación, plantear el uso de adrenalina autoinyectable y posteriormente llamar al teléfono de emergencias o acudir al servicio de urgencias más cercano. No solo los pacientes, sino todos sus seres queridos y todos sus seres cercanos también deben de recibir educación y entrenamiento sobre el uso de autoinyector. Y recordar que tras la utilización de autoinyector siempre hay que acudir a un centro de urgencias médicas. La administración de adrenalina es simple. El paciente debe de estar sentado con los pantalones bajados, apoyar el codo a la cresta ilíaca, cargar autoinyector y pinchar la zona de cuádriceps. En el hospital clínico nosotros tenemos el protocolo ALAN primera toma, que se debe solicitar la llegada del paciente, y el protocolo ALAN 2, o ALAN segunda toma, que se debe de solicitar a las 4 o 6 horas de su llegada. Y se genera automáticamente una derivación al servicio de alergología. Y ante la presencia de hipotensión tras administración de adrenalina, asumimos o debemos asumir que existe una depleción intravascular. Por lo tanto, hay que administrar volumen antes de repetir la segunda dosis de adrenalina o de iniciar la perfusión endovenosa de adrenalina. La solución salina es de elección. En los adultos podemos administrar entre 1 litro y 2 litros en la primera hora de su llegada. Recordamos que la vía de administración de adrenalina es intramuscular y la dosis de 0,5 miligramos, que se puede repetir a los 5 o 15 minutos. En el caso de que no sea suficiente, valorar la infusión intravenosa de adrenalina. Solo recordar que la administración de adrenalina en forma de perfusión requiere una vía gruesa o vía venosa central. La administración consiste en diluir 1 miligramo de adrenalina en 100 mililitros fisiológico y la dosis inicial es de 1 mililitro por kilo de peso y por hora. Y en función de la gravedad se puede incrementar la dosis hasta un máximo de 6 mililitros por kilo de peso y hora. Una vez resuelta la reacción, se puede reducir la dosis a la mitad y se mantiene 1 hora más. Posteriormente, se reduce progresivamente la dosis hasta suspender la perfusión. Para el tratamiento de broncoespasmo se puede administrar salbutamol en forma de inhalación en cámara o nebulizada. También, obviamente, se puede asociar con hipertropia. El tema de administración de oxígeno, oxigenoterapia, objetivo es mantener la saturación de oxígeno superior al 95%. Y en el caso de que nuestro paciente sea un paciente cardiópata, la administración de adrenalina obviamente puede conllevar riesgo, por lo que en estos casos planteamos nosotros la utilización de glucagón. Tanto puede ser en forma de endovenoso como intramuscular. Y se administra en forma de bolus de 1 mililitro, 1 miligramo. Y se puede repetir cada 5 minutos y llegando máximo de 5 miligramos. En caso de los niños, el bolus de glucagón suele ser de 20 microgramos por kilo de peso y se puede repetir cada 5 minutos hasta llegar máximo de 1 miligramo. Otros tratamientos útiles son, por ejemplo, la atropina, que está indicada en caso de que hubiera una bradicardia prolongada. La pauta también es en forma de bolus de 0,5 miligramos o 1 miligramos endovenoso, que se puede repetir hasta máximo de 3 miligramos. Y en caso de los niños, la dosis es 0,02 miligramos por kilo de peso. El tema de antihistamínicos constituyen la segunda línea
tratamiento en una reacción anafiláctica. Son seguros, aunque su utilización es insuficiente como tratamiento de la anafilaxia. El polaramine es el único antihistamínico que se puede administrar por vía parenteral y se puede utilizar tanto vía subcutáneo como intramuscular o endovenoso. Y por último, temas de corticoides. Los corticoides pueden ser útiles para prevenir o acortar las reacciones prolongadas y también pueden prevenir aparición de reacciones bifásicas. Digo pueden porque no hay ninguna evidencia científica que lo demuestre. Y el corticoides es corticoide más utilizado es la hidrocortisona, que es de baja potencia, aunque de acción más rápida. Y la dosis sería entre 50 y 100 miligramos o miligramos por kilo de peso y se administra de forma endovenosa. Pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? ¿Hola? ¿Algunas dudas? Si no hi ha preguntes, donem per acabada la sessió. Glòria, per nosaltres sí, en principi no hi ha preguntes aquí, a les Corts. Enhorabona per la sessió, molt bona sessió. Muchas gracias. Gràcies i felicitats. Adéu. Gràcies, Déu.